Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast Todo va bien, Guadix. Y les damos la bienvenida. Pilar Molero, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Jesús Javier. Pues nada, aquí afrontando el lunes con un ánimo un poco diferente al que esperábamos, porque teníamos planteado mentalmente otro tipo de lunes. Pensábamos que el 11 de mayo íbamos a dar el paso, pero nos ha tocado esperar otro poquito. Tenemos que cambiar de planes, una decisión que conocíamos el viernes a última hora de la noche y que íbamos a seguir ahí en zona cero. Así que, bueno, pues tendremos que estar un ratito más en esta zona cero, pero no le vamos a tomar cariño, ¿eh? Vamos a... No, bueno, la vamos a aceptar porque la tenemos que aceptar, es lo que nos toca, es una recomendación que nos hacen y si se hace es porque es lo mejor para todos. Lo bueno, pues que se va a revisar a finales de esta semana, lo que quiere decir que a lo mejor para el próximo lunes sí podemos pasar de fase. Tendremos que estar atentos a ver cómo evolucionan los datos y a ver si cumplimos esos parámetros mínimos que se han indicado para poder pasar. Así que nada, pues seguimos en nuestras rutinas de confinamiento en nuestra fase cero. Bueno, hay que tener en cuenta, pasemos de fase, no pasemos de fase, que hay un componente muy importante que depende de cada uno de nosotros y la suma de los comportamientos de todos van a hacer que vayamos más rápido o más lento. Recuerden, la distancia social, la higiene, ya saben ustedes, todos esos consejos que son imprescindibles. Así que, bueno, pues una semanita más, lo sentimos mucho porque además también es una semana muy especial para la ciudad de Guadix con la festividad de Sant Torquato y también han tenido que echar marcha atrás algunos de los planes que estaban previstos para esta semana. Así que, bueno, pues es ese sentimiento que tenemos ahora mismo un poquito contradictorio. También estaba contrariado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que este pasado domingo pues reclama que se revise de inmediato esa situación para comarcas de Granada y también de Málaga. Escuchamos al presidente de la Junta. Cuando el presidente dijo que la desescalada, todos entendimos que la simetría se mediría por criterios objetivos y criterios claros. Pero no es eso lo que ha ocurrido. La inmensa mayoría de los ciudadanos de las provincias de Granada y Málaga han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno Central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes, porque con ella se está provocando un agravio evidente a muchos andaluces que necesitan ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se le ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera, que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. Eran las declaraciones de Juan Manuel Moreno Bonilla, pues justo después de la conferencia de presidentes, en esa situación en la que Granada y Málaga pues se mantienen en esa fase cero. También conocíamos los criterios que había adoptado el Gobierno Central para esa decisión y también Fernando Simón, ya conocido de todos, uno más de la familia en cada una de nuestras casas, explicaba que en el caso de Granada y Málaga pues había una buena predisposición para que pronto se salga de esa fase cero. En cuanto a Andalucía hizo una propuesta mixta, que era un poco
diferente a lo que habían hecho el resto de las comunidades autónomas, porque todos habían hecho una propuesta concreta con unidades territoriales concretas. Andalucía propuso pasar de fase a 6 provincias completas que cumplían perfectamente con los criterios y se les pasó de fase, y luego en 2 provincias hizo una propuesta en la que únicamente algunos territorios concretos de esas provincias debían de pasar. Los territorios están a priori en una buena situación, es verdad que hay algunos detalles que hay que pulir todavía, pero no son solamente los criterios sanitarios, hay criterios de movilidad, hay criterios de aplicación real de las medidas de prevención y control y de las medidas de confinamiento dentro de esos territorios que no quedaban todavía claras del todo, pero nuestra percepción desde la Dirección General de Salud Pública, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el equipo de técnicos que han hecho todas las evaluaciones, es que probablemente estas 2 provincias estarán en capacidad de pasar, si los datos lo indican, la próxima semana de forma completa, pero todo esto requiere que haya la solicitud para la provincia completa y lo valoraremos muy en conjunto con las autoridades de Andalucía, que por cierto han hecho un trabajo excelente a lo largo de toda la epidemia. Todos hemos podido ver cómo han evolucionado las epidemias en las diferentes comunidades. Hay factores asociados a las características geográficas y a la distribución sociodemográfica de las poblaciones que pueden ayudar a que las epidemias se controlen mejor. Pero además de eso, hay un trabajo de fondo muy importante de todos los servicios. Como ya he dicho, todas lo han hecho de manera excelente y Andalucía, desde luego, es una de las que lo ha hecho a un altísimo nivel. Yo creo que todo esto se tendrá que discutir a lo largo de la semana que viene. Es un proceso de 7 días y yo creo que el principio de prudencia ahora mismo es quizás lo más importante. Esto no se ha terminado todavía. Aquí todavía hay un altísimo riesgo de que demos un paso atrás y yo creo que nuestro objetivo debería ser poner todos los medios para evitarlo. Si por correr más de la cuenta tenemos que volver a confinar a la población, eso tendría un impacto altísimo en morbimortalidad y en la población, tendría un impacto altísimo en los servicios sanitarios, pero tendría también un impacto socioeconómico y de percepción de riesgos en nuestra población que sería probablemente incluso más duro que el que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues la recomendación de Fernando Simón, ir paso a paso, sin prisas. Uh-huh. Sí, bueno, pues una recomendación que tenemos que tener muy presente, seguir como hasta ahora y bueno, y esperar a que esos datos vayan mejorando como parece que están yendo a mejor día a día y tener esa esperanza de que, bueno, pues para finales de esta semana podamos recibir esa noticia de que pasamos de fase. Si no, pues tendríamos que seguir esperando. Una situación que, como es lógico, pues ya lo hemos visto, genera incomodidad, genera malestar, genera quejas, pero claro, tenemos que tener en cuenta que es una situación que desborda todo, que es totalmente insólita y que es lógico que las decisiones que se tomen pues gusten más a unos y a otros no, o nos sienten mejor o peor, pero que pensemos que no es algo exclusivo de Granada, de Andalucía o ni tan siquiera de España. Nuestra cronista desde Berlín, María Jesús Ortiz Moreiro, nos envía su colaboración, la primera de sus colaboraciones de esta semana, precisamente sobre este tema, sobre cómo en Berlín, en Alemania, sabéis que se están produciendo rebrotes, están aumentando los datos negativos, entonces eso conlleva un aumento de las medidas de restricción, ¿no?, en movimiento sobre todo, y eso genera lógicamente un malestar, un descontento entre la población, y sobre eso es sobre lo que nos habla hoy precisamente María Jesús Ortiz Moreiro. Queridos paisanos, queridas paisanas, os cuento que Berlín empieza la semana con un frío del carajo. ¡Ay, el frío de nuevo! Con el fin de semana primaveral que hemos tenido. Y no es ya que el grajo vuele bajo, es que se ha hecho topo por tal de no asomar el pico. Una excentricidad, esta del frío, que no desentona en absoluto de la anormalidad en la que vivimos. Una cosa buena, por verle algo bueno al asunto, que sí puede traer este descenso de las temperaturas, es que nos enfríe la sesera un poco y podamos así analizar con la serenidad necesaria el descontento creciente ante las restricciones de movimiento establecidas por el coronavirus.
Prácticamente desde primeros de mayo se nota en Berlín en particular una oposición en aumento a las medidas que regulan nuestra vida diaria. Y este clima de desacuerdo ha cristalizado en las manifestaciones que han tenido lugar en la ciudad durante los últimos días. Manifestaciones que han sido noticia porque no se han atenido a la normativa actual, que establece un límite máximo de participantes, que permite concentraciones pero no recorridos y que obliga al mantenimiento de la distancia de 1,5 metros entre los participantes. Naturalmente, estando ellos en contra de estas restricciones, poco sentido habría tenido que las hubieran cumplido, por lo que la policía acabó disolviéndolas. Libertad, traidores al pueblo o stop a la política del pánico son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas. Decía que el descontento va a más y es cada vez mayor el tráfico de mensajes que alientan la desconfianza, el desafecto, la insumisión. Lo que más llama la atención de este clima de opinión es la miscelánea de intereses y propósitos que lo nutren, lo cual hace difícil determinar hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza la necesidad de actuar frente a intoxicaciones que atentan a valores democráticos. Salen a manifestarse gente de todo tipo, pacifistas, veganos, antivacunas, aquí muy movilizados, que ven una clara estrategia de las farmacéuticas detrás de todo esto, también escépticos, que no se creen la buena intención de los gobernantes e interpretan las medidas excepcionales como una manera de tener mejor y más controlada a la población. En este cajón desastre están, por supuesto, los fans de las teorías de la conspiración. Pero también, y aquí está la razón para la preocupación y para la necesidad de ese análisis sereno al que antes apelaba, grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que intentan capitalizar el descontento y sembrar desconcierto. Río revuelto en el que se mueven magníficamente bien. Desestabilizar tergiversando mensajes, difundiendo bulos, manipulando las opiniones de gente bien intencionada o respaldando ataques a la prensa, que consideran partícipe de este gran complot de los poderosos contra la gente normal a la que estos radicales dicen representar. Un equipo de la televisión ZDF fue atacado salvajemente poco después de haber cubierto una de esas llamadas manifestaciones higiénicas. Lo de siempre, matar al mensajero. Siento repetirme más que el ajo, pero de verdad, créanme, yo no hablo desde el corporativismo. Cuando cito el ejercicio y el acceso a una información plural, contrastada y de calidad como mejor remedio frente a la confusión y a los intentos de manipulación, vengan de donde vengan. Paisanas, paisanos, si duro ha sido lo pasado, si complicado está siendo nuestro presente, el futuro viene también fino. Fuerza, paciencia e información. Saludos desde Berlín, Guadix, todo va bien. Saludos, María Jesús, y abrígate, que aquí también han bajado algo las temperaturas. Vemos que no hay muchas diferencias tampoco, ¿no? entre un lugar y otro, ni en lo climatológico. Evidentemente nosotros tenemos más calorcito que allí, pero y tampoco en todo este situación incómoda que supone el confinamiento, también para la disciplinada Alemania, ¿no? Y es muy interesante poder escuchar estas crónicas desde la distancia, en un doble sentido esa distancia, porque nos permite también ver nuestras realidades de una perspectiva diferente. Creo que María Jesús aporta claves muy interesantes que debemos de tener muy en cuenta y que a veces es más fácil extraer haciendo ese ejercicio de vernos desde fuera, ¿no? Vernos a través de otros que están pasando la misma situación que nosotros y que están teniendo reacciones muy parecidas a las que podemos tener aquí. Bueno, es que a nadie le gusta estar confinado, ¿no? A nadie le gusta esta situación y todos tenemos ya, después de tanto tiempo, tenemos un poco de prisa. También vemos que los berlineses, y bueno, pues vemos que la situación no es tan sumamente diferente ni somos tan raros, ¿no? Tanto aquí como allí. Bueno, pues era esa crónica desde Berlín de María Jesús, a la que le mandamos un fuerte abrazo y le recomendamos que siga abrigándose. Y Pilar, pues ante el mal tiempo siempre tenemos un consejo, buena cara, ¿no?
Buena cara es lo mejor siempre. Ante el mal tiempo, buena cara. Pues nosotros siempre fieles a los consejos de nuestros patrocinadores. ¿Te sientes como si estuvieras atrapado entre cuatro paredes? ¿Cada día se parece más de lo que te gustaría al anterior? Tenemos la solución. Sonristina. Todo va bien Guadix te garantiza la dosis aconsejada de sonrisas al día para hacer frente al confinamiento. Sonristina. Descubre el poder de la sonrisa, la curva que lo endereza todo. Sonristina. Mantener al alcance de niños, jóvenes, adultos, mayores, mascotas y todo el que creas que lo puede necesitar. Bueno, pues Sonristina, pongan ustedes esa sonrisa en su cara. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, al segundo tramo de la primera parte de nuestro programa, en el que hablamos de la actualidad, de la agenda. Y bueno, pues hoy empezamos hablando de medios de comunicación, Pilar, porque la comarca es protagonista de distintos reportajes, ¿no?, que se han podido leer o ver a lo largo de este fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente. Este sábado se publicaba de nuevo en ABC un reportaje que combina la parte escrita con un documental audiovisual en el que se habla del confinamiento de las personas mayores y para eso su autora, que es Nerea Balinot, elige de nuevo Purullena y Bejarín. Habla desde lo local, muy cercano a lo nuestro, que es Purullena y Bejarín, diferentes situaciones de personas mayores que han pasado solas este confinamiento con su pareja, pero sin poder ver a sus hijos, o compartiendo vivienda porque ya la compartían con sus nietos. Diferentes situaciones para afrontar esta situación de confinamiento y, como decía, desde lo local nos sirve para hacer una reflexión más global. Un reportaje que se publicaba, como decía, este sábado en ABC, que lo podéis ver en la página de ABC, abc.es, en la sección de sociedad, y que nos hacía llegar el mismo sábado pues uno de nuestros oyentes habituales y también colaborador, José Manuel Raya Medina, a quien le agradecemos su labor de prescripción de temas. Bueno, pues muchísimas gracias a José Manuel. Y también ayer estábamos todos pendientes de la tele con Canal Sur puesto porque nos habían dicho y nos habían comunicado que íbamos a poder ver la labor de la policía local en un reportaje elaborado por este programa, Andalucía Directo, un reportaje que nos acercaba pues a esa actuación en una situación pues bastante complicada, ¿no?, por parte de la policía local. Lo pueden ustedes ver en distintos puntos. También se lo acercaremos a través de nuestra página de Facebook, Todo va bien, Guadix, así que ahí pondremos el enlace para que ustedes puedan ver estos dos reportajes a lo largo del día de hoy. Uh-huh. Y bueno, seguimos con temas muy interesantes que nos recomiendan, como ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, a través de una página tan interesante como la del GDR de Guadix, del Grupo de Desarrollo Rural. Ayer nos compartían una propuesta de cortometraje documental con una visita guiada por el patrimonio industrial de Jerez del Marquesado, que es muy interesante. Es un trabajo dirigido por Javier Tito y conducido y narrado por Juan Carlos Guerrero Ruiz, que es doctor en patrimonio industrial por la Universidad de Granada. Es un trabajo que está dividido por capítulos y se inicia el recorrido en las minas de Santa Constanza, también en la central hidroeléctrica Lori y en las redes eléctricas de ese lugar, de esa zona, ¿no? Es un rodaje de un proyecto que ha sido patrocinado por la Universidad de Granada y financiado por la Escuela de Historia, Estudios Clásicos y Arqueología de la Newcastle University en Inglaterra. Bueno, si queréis ver a este cortometraje, que es muy interesante, lo podéis hacer a través del Facebook del GDR de Guadix, o también hay una página que se llama Fundación Patrimonio Industrial Andalucía, en la que podréis encontrar información mucho más detallada sobre este proyecto. Bueno, hay que hablar de ese patrimonio minero que forma parte de la historia misma de la comarca de Guadix y concretamente del Marquesado del Cenete. Se remonta a 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y muy curioso, las minas de Santa Constanza, que sirvieron el primer cobre para acuñar las primeras pesetas después de la Guerra Civil, las famosas rubias. Así que si tienen alguna rubia de los años 40, ya saben que tienen un pedacito de nuestra tierra en su colección numismática.
Además es un lugar muy interesante que merece la pena conocer, ¿eh? Yo el reportaje sobre el cobre de las primeras pesetas después de la guerra, recuerdo que lo hice por aquel entonces, pues yo trabajaba en Ideal y lo hice en el momento en que pasábamos de la peseta al euro, porque nos referíamos al cobre de las minas de Santa Constanza y a la materia prima del papel con el que se elaboran los billetes de euro, que salía también de esta comarca, de Celsur. O sea que es un trabajo que recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, pues conexiones ahí en la historia que es muy, muy importante, y precisamente nos vamos a la página del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, donde este fin de semana también han publicado una efeméride de nuestra comarca. Sí, en esa página que se llama Patrimonio Guadix Comarca se van publicando referencias históricas muy interesantes, incluso efemérides. Y ayer nos recordaban que un 10 de mayo, como el de ayer, pero de 1822, nacía en Guadix el escritor y periodista Torcuato Tárrago y Mateos, que fue, como saben, autor de innumerables folletines, novelas históricas y libros de viajes, que como periodista escribió en el Independiente y fundó el Eco junto a Pedro Antonio Alarcón, que como saben todos los que nos escuchan es también gitano. También dirigió La Verdad en 1860 y El Popular en Madrid. Y entre sus obras destacadas podemos hablar de Historia de un sombrero blanco o A 12.000 pies de altura, por ejemplo. Pues una personalidad histórica en Guadix, y está muy bien recordar esa efeméride, así que buen trabajo la que realiza el Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, recordando también esas figuras históricas. Bueno, el Centro de Estudios, nos vamos del Centro de Estudios Pedro Suárez a la diócesis de Guadix, donde, bueno, pues las últimas modificaciones que hemos tenido en cuestión o las últimas modificaciones, o el no pasar de la fase 0 a la fase 1, pues ha supuesto que las previsiones que estaban establecidas respecto al culto, pues de momento se mantengan en suspenso, y eso afecta también a los cultos que comenzaban de San Torcuato, al quinario de San Torcuato. Por lo tanto, no se podrá acceder a la catedral para esos cultos, pero sí que se podrá seguir a través del canal de YouTube de la diócesis de Guadix, de la catedral de Guadix. Recuerden ustedes que todos los días a las 8 de la tarde se podrá seguir esa misa del quinario. Y también se podrá seguir la misa pontifical del próximo día 15 de mayo a través de el canal de YouTube de la Catedral Acitana. Y más cuestiones relacionadas en este caso con las hermandades y las cofradías de Guadix, pues recordar que este pasado fin de semana se hubiese celebrado esa actividad por parte de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el llavero, que se llama Jesús por las Cruces, una actividad que vienen realizando y que en esta ocasión pues ha tenido que ser de manera virtual, y en la que se han colgado en la página del Nazareno pues dos vídeos relativos a ese Jesús por las Cruces. En concreto, este año fue un Vía Lucis, y uno de los vídeos que se han colgado es la razón, el motivo del porqué de ese Vía Lucis. Y bueno, y de ahí nos pasamos a un tema que hemos estado también refiriendo en estos días atrás. Es un concurso de dibujo que había organizado Cocinas Benamú, en el que el premio es nada menos que un kit de cocina infantil. Bueno, pues el plazo de presentación de trabajos ya se ha cerrado, y bueno, ya se ha publicado también en las redes sociales de Cocinas Benamú los trabajos participantes, los dibujos de los niños y niñas que han querido participar, y ahora hay que votar. Si queréis participar con vuestro voto, solo tenéis que mirar esas redes sociales y darle a me gusta en aquel que os parezca que es más bonito. El que reciba más votos será el ganador y recibirá ese kit de cocina infantil. Así que enhorabuena a todos los participantes y mucha suerte. Bueno, pues enhorabuena ya por anticipado a todos los que han participado, que realmente, bueno, pues han demostrado tener mucha imaginación. Ya hemos visto las fotografías participantes, así que hay que darles la enhorabuena. Y más cuestiones, Pilar, porque la formación es muy importante, el mundo digital cada día es más importante, y desde el CADE de Guadix nos llega una convocatoria para este miércoles 13 de mayo.
un curso digital, un curso online de digitalización del comercio ante la crisis. Como digo, se va a impartir el próximo miércoles, día 13, de 6 a 7 de la tarde, a través de la plataforma GoToMeeting. Y bueno, pues si quieren tener más información, pues pueden hacerlo. Vamos a poner el contacto, vamos a poner la información también en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Una información muy interesante que merece la pena tener en cuenta y que seguro va a resultar de muchísima utilidad para los comerciantes. Ya sabemos que el comercio de cercanía debe de ir ganando cada vez más peso, debemos de apoyarlo entre todos y bueno, pues seguramente ese paso a la digitalización de aquellos que no lo están todavía va a ser muy interesante y la formación les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, ahora ya sí que llegamos a esa segunda parte del programa en la que tenemos una entrevista hoy muy interesante que nos va a descubrir a un accitano que quizá haya mucha gente que no conozca, mucha gente de la que nos está escuchando. Ha sido una sorpresa, lo hemos descubierto a través de El País y bueno, ha sido muy, 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 muy interesante la conversación que he podido mantener con él. Así que estén todos muy atentos porque es un ilustrador que trabaja para un periódico tan importante como El País, pero no solamente para eso, también trabaja para el New York Times y precisamente ahora estaba ya con los preparativos de una exposición que se tenía que poner, que se tenía que ver en París, en el Museo Picasso de París. Y bueno, pues esto del coronavirus lo ha detenido. Es profesor de la Escuela de Bellas Artes de Granada y bueno, pues nos cuenta cosas muy interesantes, ¿no?, acerca de su vida. Por cierto, que su familia es de Gorafe, él nació en Guadix y bueno, pues mantiene esos vínculos con la localidad de Gorafe donde, bueno, ya lo descubrirán ustedes en la entrevista, donde aún mantienen casa. Uh-huh. Y nada, después de la entrevista tenemos otra sección que también nos gusta mucho, que es Historia de la Tierra jamás andada. Hoy nos abren una nueva ventana al conocimiento, a la ciencia, a la naturaleza, para conocer la evolución animal en los últimos millones de años en el Geoparque de Granada. Y lo hacemos de la mano, como siempre, de Cristóbal Medialdea, que hoy charla con nuestro biólogo de cabecera, como le gusta decir a él, con José Antonio Garrido. Estoy segura de que es una sección que va a estar llena de un contenido muy, muy interesante que os va a gustar a todos. Así que nos quedamos con dos temas buenísimos. Una entrevista con una persona que vais a descubrir y un trabajo increíble, y con esa historia de la Tierra jamás andada. Pues hasta aquí esta parte de nuestro podcast de hoy. Y Pilar, lo de siempre, cuídate y cuida a los tuyos. Igualmente, Jesús Javier, y nos escuchamos mañana. Un beso para ti y para todos. Por cierto, antes de pasar, un recordatorio. Estamos a punto ya de cumplir 50 programas. 50 programas. Verdad. Sí, se me había olvidado, Jesús Javier, totalmente. A mí también. Sí, que son 50, son muchos ya. ¿Es este miércoles cuando los cumplimos? El miércoles cumplimos 50 programas. Bueno, 50 ya, madre mía. Bueno, pues nada, invitamos a la gente a que si quiere participar, recordad que tenemos ese teléfono de WhatsApp abierto para recibir mensajes, colaboraciones, todo lo que quieran. Y si quieren hacer una valoración de estos primeros 50 programas, pues la aceptaremos encantados. Pues ese teléfono está a disposición de todos nuestros oyentes. Recordamos que también todavía tenemos un proyecto aún que está pendiente. Ya se han recogido todos los vídeos. Ahora mismo Antonio Martínez debe de estar trabajando en él y también Pedro Chillón, ese videoclip de Todo va bien Guadix con esa magnífica sintonía. Recuerden ustedes que el teléfono para participar es 641-855630. Y nos resulta siempre muy interesante contar con su palabra, contar con su visión de las cosas, porque no hay dos opiniones iguales, no hay dos visiones iguales y nos gusta conocerlas todas, porque a veces a través de la visión de otras personas descubrimos aspectos o cuestiones que a nosotros se nos pueden pasar un poquito por alto. Y ahora ya sí, Pilar. Ahora sí. Ya sí, yo me había despedido yo antes de tiempo. Bueno, pues no, me había despedido yo también, pero me he acordado de esto. Bueno, pues ahora ya sí, nos vamos directamente a la entrevista. Cuídate y cuida a los tuyos. Igualmente.
Me pregunto si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Pasamos a la segunda parte de nuestro programa, la entrevista, y hemos encontrado un acitano bastante llamativo. Gracias a un enlace que compartía con nosotros el historiador Antonio Reyes, descubríamos a un acitano, a Sergio García Sánchez, que es ilustrador, profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Bellas Artes de Granada, que ha creado un gran retablo en homenaje a esa otra gran obra, el Guernica, que se va a exponer en el Museo Picasso de París, nada más y nada menos. Eso sí, condicionado por las fechas que establezca todo esto del coronavirus. El caso es que Sergio García, para que ustedes se hagan una idea, es un acitano que ha publicado, por ejemplo, en el New York Times, o este pasado fin de semana, suya era la portada del diario El País. Y después de buscarlo por redes y navegar, lo hemos encontrado y no hemos puesto en contacto con él. Sergio García, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, encantado de estar con vosotros. En primer lugar, celebrar que tenemos un acitano como tú, nacido en Guadix, pero de origen gorafe, tus padres de Gorafe, ¿no? Sí, los dos son gorafeños, sí. Y bueno, y seguimos manteniendo allí casa y de vez en cuando seguimos pasándonos por ahí, sí. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que como decía aquel, nos llena de orgullo y satisfacción tener a un acitano, a un gorafeño como tú con nosotros en el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar casi por el final de tu historia, aunque después remontaremos, pero esa obra homenaje al Guernica, que ahora mismo está esperando en París para ser expuesta cuando pase todo esto del coronavirus, es una obra de gran formato y en la que como ilustrador digamos que has echado el resto, ¿no? Sí, tiene exactamente el tamaño del Guernica, 7,70 metros por 3,49. Y sí, ha sido una pieza complicada de dibujar porque en los últimos años he estado trabajando sobre todo con color digital y sin embargo esta obra la he afrontado con métodos tradicionales, básicamente con papel pegado sobre madera y con plumilla, con 4 tonos de tinta china, así que ha sido un trabajo que me ha llevado como unos 10 meses aproximadamente. Pero bueno, ahí queda hecha. Homenajear a una obra universal como el Guernica impone respeto, entiendo. Sí, impone respeto. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Picasso era un artista que le gustaba mucho el diálogo con otras obras del pasado. De hecho, estuvo haciendo muchísimas versiones por ejemplo, de Velázquez con las meninas. El desayuno en la hierba, por ejemplo, también tiene muchísimas versiones y le gustaba mucho trabajar con obras ya elaboradas y crear una versión propia. De modo que supongo que no le hubiera importado que alguien hubiera hecho algo sobre el Guernica. De hecho, hay bastantes autores que de una manera u otra han versionado ya el Guernica porque no deja de ser un icono universal. Y claro, siempre desde el respeto, siempre, pero aprendiendo mucho también, porque cuando uno afronta un proyecto de este tipo, lo primero que hace es documentarte, estudiar la obra de Picasso, por qué se hizo, cómo dibuja, analizar su trazo, su evolución, y en cierto modo forma parte de una investigación, ¿sabes? Yo siempre alterno mi papel de profesor universitario con mi papel como artista, y esa mezcla, esa simbiosis, creo que es muy interesante el resultado de las obras que llevo a cabo. Uh-huh. No, Picasso, de hecho, también versionó
otras obras, ¿no? Por ejemplo, versionó a Velázquez y Las Meninas. Sí, Así Las Meninas, sí, Las Meninas, sí. Ujú. Bueno, esta obra, como decimos, se va a exponer en París, y creo que el hecho de que se vaya a exponer en el Museo Picasso de París, para ti fue toda una sorpresa, ¿no? Sí, porque, bueno, en principio estábamos buscando una sala para poder trabajar. No podía ser una sala pequeña, evidentemente, por el tamaño de la obra, y sobre todo que pudiera o que nos permitiera hacer un mínimo de financiación, porque es un proyecto caro de poder llevar a cabo. Pero claro, fue una sorpresa que efectivamente al final consiguiéramos desarrollarla como producción para el Museo Picasso y también para la ciudad de la imagen y el cómic de Angoulême. Es una coproducción entre las dos entidades nacionales. Y de hecho, cuando acabe el periplo en París, si es que se llega a llevar a cabo, porque están las cosas, no Llegará. Sí, de una forma u otra llegará. Pues tiene que ir a Angoulême. O sea, el siguiente lugar donde se va a exponer es en Angoulême. Probablemente en el Museo del Cómic de Angoulême, pero tampoco hay certeza sobre eso, porque ahora mismo está todo en el aire. Porque la programación, de hecho, original, preveía que empezáramos a exponer el 23 de marzo. Fíjate tú que coincidió casi con el estado de confinamiento. Sí, y en principio iba a estar hasta el 29 de julio. Y bueno, ahora mismo, hace unos cuantos días, me escribieron del Museo Picasso diciendo que han propuesto una nueva fecha, aproximadamente finales de agosto, primeros de septiembre, hasta 1 de enero. Pero bueno, todo eso es provisional, porque va a depender muy mucho de cómo evolucione esta maldita pandemia que nos ataca a todos. Pero vamos, en todo caso, al ser una producción, aunque se engloba dentro de una exposición global que se llama Picasso y el cómic, en el que, por ejemplo, va a haber obras de Art Spiegelman, de Milo Manara y de otros muchos autores, aparte, evidentemente, de obras del propio Picasso relacionadas con el cómic, en realidad se desarrolla como una producción independiente a la propia exposición. Entonces, de una manera u otra se va a exponer. Pero bueno, en principio esas son las fechas, sí. Uh-huh. Bueno, son una exposición llamativa en Francia, pero hay que decir que en Francia Sergio es muy conocido, es autor de distintas publicaciones en Francia, donde quizá el cómic tiene un estatus diferente, ¿no?, a España, e incluso algunos niños han estudiado con libros ilustrados por ti, ¿no? Sí, en Francia he trabajado durante muchos años en varias editoriales, en Dargaud, por ejemplo, en Delcourt, en Dupuy, en Glenat, en fin, sí, prácticamente en todas las grandes. Y sí, efectivamente, el libro de los tres caminos, que es un libro que hicimos ya hace unos años con Lewis Tronen, fue elegido libro. El Ministerio de Cultura francés, de Educación y Cultura, elabora una lista anual de los libros que tienen que tener toda la biblioteca de Francia. Y casi nunca se incluía cómic, y fíjate por dónde, después de hacer los tres caminos, se consideró muy interesante a nivel didáctico y narrativo, y lo incluyeron como libro de lectura obligatoria en la biblioteca, y creo que seguimos en la lista todavía. Uh-huh. Y de hecho este año la exposición de Picasso y el cómic tenía su interés porque coincidía, fíjate tú qué mala pata, con el Año Nacional del Cómic en Francia. El año 2020 es el Año Nacional del Cómic en Francia. Y entonces todas las entidades de carácter nacional, como son museos, pero también instituciones como bibliotecas y programas varios, iban enfocados al desarrollo y la difusión del cómic, que ya tiene muchísimo desarrollo y difusión en Francia y en Bélgica también. Pero bueno, pues fíjate tú, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Uh-huh. Bueno, Sergio, como decíamos antes, tiene su origen, ¿no?, en la comarca de Guadix. Originario de su familia de Gorafe, él nacido en Guadix. ¿Qué es lo que qué es lo que te llevó a pintar? Porque creo que te has conocido siempre con un lápiz entre las manos, ¿no? Sí, yo creo que nací por cesárea porque venía con un lápiz en la boca y no había manera. Sí, bueno, pues no sé, desde pequeño siempre me interesó dibujar. No sé, de hecho, mis primeros recuerdos son siempre con un lápiz en la mano dibujando. Y no sé, para mí fue siempre como algo mágico. Era una suerte que yo siempre cuento
a mis alumnos que en el mundo del dibujo y de la creación es muy difícil crear un universo coherente que tenga... cuando uno dibuja al mismo nivel un coche que una planta, que un árbol, que una persona, que una casa. Y desde pequeño yo tenía como esa visión. Era como si me pusiera una gafa y viera el mundo de una forma distinta. E intentaba plasmarlo siempre de forma gráfica. Y bueno, me imagino también, yo que sé, igual tuvo que ver porque era un niño enfermizo de pequeño que tenía, bueno, tuve muchos ataques de asma y tenía que permanecer muchos días en casa. Cuando me sobrevenían los ataques de asma tenía que permanecer en casa. Y mis padres pues me traían cómics para leer y leía muchos tebeos y bueno, y yo creo que eso en cierto modo también influenció, o sea, que decir, la enfermedad en ese caso influyó en mi necesidad de dibujar. Empecé copiando a los dibujantes que admiraba, sobre todo a André Franquin, el dibujante de Spirou y de Gastón El Gaffe, que me gustaba mucho y bueno, ya luego de mayor pues empecé admirando a Moebius y luego ya pues a todos los grandes, claro. Hasta que poco a poco pues se desarrolló en mí esa necesidad de narrar y de contar, que es la que ha prevalecido casi siempre a lo largo de todo mi proceso creativo, ¿no? Tanto cuando hago ilustración como cuando hago cómic, porque en realidad, y sobre todo en los últimos tiempos, mi obra gráfica en realidad es una suerte de mezcla entre los dos lenguajes, ¿no? Y también ya últimamente con el lenguaje del arte contemporáneo, porque todo se mezcla, ¿no? Desde que empecé, sobre todo a trabajar para el New York Times haciendo las piezas literarias, ahí ya se mezcla todo. Hay mucha influencia del arte contemporáneo, del arte clásico, del arte primitivo, y también de la ilustración tradicional y también naturalmente del cómic. Comentaba antes que en otros países el cómic está a un nivel quizá o está mejor considerado o está mejor mirado. Quizá Granada, dentro de este universo que es España, sea uno de los pocos oasis, ¿no? para el mundo del cómic y para el mundo de la ilustración. Hay una cierta tradición, ¿no? Sí, hay una enorme cantera. La verdad que uno, no sé, yo siempre me he preguntado por qué ocurre eso. Yo creo que si tuviéramos que hacer un estudio de dibujante por centímetro cuadrado, Granada seguramente sería, Granada y su área metropolitana sería la ciudad que más dibujantes de cómics tiene por kilómetro cuadrado. Y no sé si se debe a la propia Universidad de Granada, que crea, no sé, un microhábitat interesante, ¿no? Porque de hecho, incluso antes del nacimiento de la Facultad de Bellas Artes, que podría justificar todo eso, ya existía una gran cantera de dibujantes, ¿no? Paco Quirosa, Joaquín López Cruz, Rubén Garrido, cuando hacían la Granada de papel, ¿no? Que son como nuestros abuelos. Luego ya vino mi generación, la generación de Enrique Bonet, de José Luis Munuera, Juanjo Garnido y yo mismo, ¿no? Que publicamos, y Andrés Soria, por ejemplo, que publicamos Jarabe de Palo. Y detrás de nosotros han venido muchísimos más, quiero decir, ahora Gabriel Lández Balta y hay un montón. Belén Ortega y bueno, la verdad que muchos de ellos son alumnos míos de la facultad. Y sí, yo creo que se debe a eso, ¿no? A esa especie de microclima que se ha creado antes de la Facultad de Bellas Artes y naturalmente a raíz de la creación de la Facultad de Bellas Artes y en ese entorno que ya existía en Granada, pues todo es como mucho más lógico. De hecho, ten en cuenta que la Facultad de Arte de Granada es una de las pocas facultades que tiene ilustración y cómics como asignatura específica en el grado y que luego dentro de los cursos de máster también yo imparto asignatura de cómic experimental. Hombre, y eso, pues quieras que no, también debe influir de alguna manera. Bueno, en la protohistoria de la ilustración granadina tenemos también a un acitano, a Miranda, ¿no? Que ilustró el periódico Ideal muchísimos años y hizo populares el personaje del gato y la mosca, ¿no? Entre otras, o la Pepa, ¿no? Por poner un ejemplo. Hablabas de la facultad. ¿Cómo está el nivel del alumnado? Pues hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, no debe andar mal cuando, mira, hace poco tenemos una publicación que hacemos coincidir con la Fiction aquí en Granada y que edita la Universidad de Granada, un poco para hacer recopilación y también los premios Alonso Cano de cómic, que no sé si los conoces, pero sí, tiene bastante prestigio. Y la verdad que me tocó el año pasado hacer un recopilatorio de los alumnos que se estaban dedicando como profesionales ya, tanto al cómic como a la ilustración, y bueno, ya hay un montón, hay una enorme cantidad, ¿sabes?
es decir, Natacha Bustos, la propia Belén Ortega, Gabriel Hernández Balta, como te he comentado antes, aparte de los que ya éramos profesionales, ¿no? Antes de, o que somos fruto de esa facultad, como José Luis Munuera, Juanjo Guarnido, o yo mismo, pero también en el campo de la ilustración, pues desde Fran Pulido, Mercedes de Bellar, Manuel Gutiérrez, en fin, hay un montón. O sea, es que si empiezo a decir nombres seguro que me voy a dejar a magníficos profesionales y todos ellos están trabajando en editoriales tan importantes como Marvel, o trabajando para Dargaud, trabajando para Glenat, o trabajando para medios como El País, el New York Times, el Washington Post. Quiero decir que en cierto modo el entorno, mirándolo con lupa dentro de una clase, igual no es el ideal a nivel profesional porque tenemos un solo cuatrimestre, pero hay muchísimos alumnos que ya te los encuentras que vienen con una muy buena base, que los puedes formar, que luego trabajas con ellos en trabajo fin de grado y que por sus propios medios naturalmente han llegado a cotas muy altas del mundo profesional. Uh-huh. Así que yo estoy muy contento en general con el trabajo que se está haciendo en la facultad en este campo. ¿Les inspira mucho el manga? ¿O para bien o para mal? Mira, yo creo que, pero como todo, ¿sabes? Quiero decir, somos fruto de la cultura visual en la que nos hemos criado. Si uno analiza los cómics de Winsor McCay, no se pueden comprender sin el modernismo, ¿sabes? Y los cómics de Chris y Cat de George Herriman no se pueden comprender sin el surrealismo. Y bueno, a nivel de código visual, no solamente el manga, sino el anime y la cultura japonesa en general, es un claro influjo para no solo los dibujantes de cómics, también en el campo del arte contemporáneo. Lo interesante, creo yo, es saber convertir ese lenguaje que nos viene rebotado de una cultura distinta a la nuestra, pero que no deja de ser una cultura global, y convertirla en un lenguaje que sea un lenguaje personal, ¿sabes? Y que te haga crear tu propio estilo de dibujo y que te permita convertirte en un profesional. O sea, a mí no me importa que un alumno me venga dibujando un manga. El problema es que se quede estancado en una mera copia de un estilo ya preexistente. O sea, aquí lo interesante es que seas capaz de desarrollar tu propio lenguaje y que ese lenguaje sea interesante para el mundo editorial o para el mundo artístico, ¿sabes? Porque si no, no va a llegar a ninguna parte. Pues Sergio, lo tenemos que dejar aquí, pero sí que vamos a recomendar a nuestros oyentes que si pueden todavía que se hagan de algún ejemplar del País semanal de este mismo fin de semana. Sí, yo creo que lo pueden comprar durante toda la semana, me parece, el País semanal. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Decirte que te envidiamos también por el lugar en el que te ha tocado pasar el confinamiento, en Cumbres Verdes, allí con vistas a todo el Valle de Granada y con acceso muy cerquita, ahora que se puede salir a hacer deporte, pues a zonas como el Trebenque o el Hervidero y todas esas zonas. Decirte que te envidiamos un poquito. Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Y ustedes, por favor, no se vayan. Todavía queda la historia de la Tierra jamás contada después de nuestro patrocinador. Contra el confinamiento, Optimidol. Optimidol, tu dosis diaria de optimismo. Mantén siempre la sonrisa porque pronto vamos a salir de esta. Optimidol. Las autoridades sanitarias advierten al coronavirus que este medicamento va a acabar con él. Mantenga esta medicina al alcance de toda su familia. Los oyentes de Todo va bien Guadix reciben una dosis extra de este producto. Buenos días, tardes o noches, todo va bien, Guadix. Hoy, en nuestra ventana a la ciencia y a la historia de la Tierra, nos encontramos con nuestro biólogo de cabecera, José Antonio Garrido García, y la fauna de los últimos 5 millones de años en el Geoparque de Granada. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos, pasando la mañana, pasando un ratico. Bueno, vamos a ver, claro, meter en un espacio de 10 minutos, como mucho, la historia de la fauna en la comarca de Guadix, en la olla de Guadix, en los últimos 5 millones de años, es imposible. Entonces me voy a referir a uno de sus aspectos que está particularmente bien estudiado, que es el tema de los roedores. ¿Por qué están bien estudiados los roedores? En primer lugar, porque los roedores, como son pequeñitos, los más grandes que tenemos aquí ahora pues son las ratas de agua y las ratas comunes, que no llegan a pesar
como mucho 1/4 de kilo, pues estos animales hay muchos en el ecosistema. Es decir, como hay, no pasa como con los animales grandes que decíamos en otro programa, mamú habría poquito, pero roedores habría mucho. Y luego también, como son pequeñitos, viven muy poco. Y entonces, como viven muy poco, pues también se van reproduciendo muy rápidamente, y entonces eso hace que las mutaciones, los procesos evolutivos sean también más rápidos. Y eso nos permite, pues, en primer lugar, tener muchos fósiles de roedores. Prácticamente los fósiles de roedores, con un poco de suerte, se pueden encontrar prácticamente en cualquiera de los depósitos de zonas de valle fluvial o de zona de pantano que había en la hoya de Guadibaza. Y de hecho se han estudiado muchísimos yacimientos. Y se puede seguir prácticamente la historia de los roedores desde hace prácticamente unos 6 millones de años hasta la actualidad en la zona. ¿Qué tipos de roedores tenemos? Pues básicamente tenemos 3 grandes tipos. Por un lado están los típicos ratas y ratones, que tienen los dientes, las muelas, las tienen parecidas a nosotros, son animales omnívoros, tienen las muelas con bultitos. Y luego tenemos 2 tipos de roedores que están adaptados a comer hierba. Uno de ellos ya no existe aquí, que son los hámsteres, pero vamos, no existen en estado salvaje, pero alguno lo tendrá en su casa en una jaula. Y bueno, pues estos animales se alimentan de hierba. Y tienen una especie de unas crestitas en los dientes que les permiten, en las muelas que les permiten machacar esta hierba. Y luego tenemos los topillos, que son, digamos, una evolución de estos hámsteres que tienen esas crestas mucho más desarrolladas. Y luego finalmente tenemos otro grupo que se me había olvidado, que son los lirones. Los lirones pues son animales omnívoros con bastante tendencia a ser insectívoros, comen bastantes caracoles, comen bastantes insectos. Y bueno, tienen también unas pequeñas crestitas, les permiten aprovechar estos alimentos. Bueno, pues recordad que esta zona se convierte en una zona continental a raíz de que se deseca el Mediterráneo, por el cierre del antiguo estrecho que permitía su conexión con el Atlántico. Entonces se forma una gran área desértica en el Mediterráneo y eso permite la entrada de roedores desde el este de Asia y desde el norte de África. Incluso vamos a tener aquí jerbos, que son animales claramente de desierto. Pero bueno, luego se forma una fauna, digamos, de ambientes secos, en las cuales predominan los hámsteres y predominan también los ratones. Y bueno, esto va a mantenerse hasta hace aproximadamente unos 3,5 millones de años. Y a partir de este momento hay un gran cambio en los ecosistemas en general en todo el planeta. Y ese cambio se debe a la aparición a gran escala de los ecosistemas de las gramíneas. Una gramínea, por ejemplo, el esparto, otra gramínea, por ejemplo, pues el trigo. Estas plantas tienen unos tejidos, sus tejidos vegetales tienen unas partículas de sílice, que lo que hace es que si tú te alimentas de hierba de gramíneas, tus dientes se van a desgastar rápido. Entonces tienes que tener unos dientes, además de adaptados para poder machacar esos vegetales, con estas crestitas que os decía, pues también unos dientes que no paren de crecer a lo largo de toda la vida del animal. Esto como lo han conseguido algunos de los roedores, pues con dientes sin raíces. Son dientes que tienen la parte de abajo abierta y que están creciendo constantemente. Claro, llega un momento en que el animal se muere de viejo, se muere de una enfermedad, pero sus dientes van a estar creciendo constantemente. Y este grupo de animales son los topillos, las ratas de agua. Y entonces hace aproximadamente unos 3,5 millones de años, pues se va a producir un gran cambio en la fauna de la cuenca de Guadibaza, que va a ser la entrada masiva de especies de topillos. Vamos a pasar de una fauna, como os decía, dominada por ratones y lirones, a una dominada por topillos. Y esto se va a mantener en el registro paleontológico y arqueológico hasta épocas muy recientes. Hasta épocas muy recientes, el único ratón que teníamos aquí en la comarca de Guadix era el ratón de campo. Y un pariente suyo en las épocas más frías, que es otra especie de ratón de campo que actualmente vive nada más que en el norte de Europa. Pero ahora la fauna ha cambiado de nuevo muchísimo, y ha cambiado debido a nosotros, porque nosotros hemos propiciado la entrada de otras muchas especies de ratones. Tenemos el ratón moruno,
que en principio vivían en el norte de África y que parece que los trajimos aquí, a la península ibérica, de forma accidental en el Neolítico. Luego ha entrado también la rata negra, que en su momento produjo las epidemias de peste a través de las pulgas. Y luego la rata gris, que era la típica rata de alcantarilla, que la tenemos pues desde aproximadamente finales del siglo XVIII. Y luego también el ratón común. El ratón común parece que llega aproximadamente, no está muy claro, pero aproximadamente edad de hierro, época romana. Ya estamos teniendo aquí ratones comunes. Total, que pasamos de una fauna dominada por topillos a una fauna en la cual hay ahora mismo una gran cantidad de ratones. Y eso se ha debido a nuestra actividad. Lo interesante, yo he trabajado mucho con roedores, de hecho mi tesis doctoral está hecha con roedores, es que estamos en uno de los pocos lugares de Europa, y casi diría del mundo, en el cual podemos seguir la historia de los roedores en un mismo territorio desde hace 5 millones de años o 6 millones de años hasta ahora, de forma continua. Eso es excepcional. Eso es uno de los grandes valores a nivel paleontológico del Geoparque. Bueno, José Antonio, y esto es lo que os puedo contar de los ratones. Pues vamos, el mundo de los roedores y la fauna del Geoparque de Granada, a la historia de la fauna a través de los roedores. Impresionante, como siempre, tu explicación y el recorrido que haces. Y claro, yo iba a resaltar eso, digo, ¿por qué José Antonio, que trabaja en la estación paleontológica de Fonela, sabe tanto de roedores y de topillos y de lirones, jerbos, hámster, ratas, tipos de ratones? Pues porque tu tesis doctoral es sobre el topillo de Cabrera, ¿no? En Andalucía. Sí, es una especie de topillo que ya se ha extinguido aquí en la comarca de Guadix. Tenemos poblaciones en la zona de los Baños de Alicún que han desaparecido, y en Sierra Arana y en la Sierra de Baza que también han desaparecido. Es una especie muy delicada porque necesita vivir en pastos altos que estén siempre verdes. Y el principal problema que tiene ese tipo de hábitat es que con la presión ganadera que normalmente hemos tenido aquí, pues esos hábitats han tendido a desaparecer. Actualmente esta especie pues se puede encontrar en Huéscar, se puede encontrar en la Puebla de Onzodique, en el norte de la provincia de Almería, en la zona de María, en la sierra de Cazón la Segura. Pero ya os digo, uno de los principales problemas que tiene es la sobreexplotación ganadera. Y bueno, pues en la tesis pues lo que hice fue pues, ver un poco cómo estaba el topillo en Andalucía y ver un poco las posibilidades que había de revertir la situación en la que estaba. Y bueno, pues a raíz de eso, evidentemente he tenido que manejar muchos roedores en el campo, porque hacíamos capturas de estos animales con trampas de vivo, y nos caían también ratones de todo tipo, y musarañas, y lirones, y animales de este tipo. Biólogo de bota también. José... De bota. José Antonio, que un abrazo fuerte y que vaya todo muy Igualmente. bien. Que os quedéis en casa al máximo y si salís a más de 2 metros de distancia. El coronavirus, si se expande y si se mueve, es porque se mueve con nosotros, que somos los portadores del coronavirus. Por favor, más de 2 metros de distancia. Un abrazo. Relajaros que estamos sacando los pies del tiesto. Y como tengamos un rebrote serio, nos vamos a acordar. Higiene de manos. Que esto parece como si se hubiera abierto aquí la veda. Venga, viva, esto es jauja. No. Tranquilo. Sí, todavía nos queda mucha película. Con cabeza. Nos está enseñando cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la historia de la Tierra. Y hay que pensar con cabeza, lo dicen los científicos. Distanciamiento físico, 2 metros, el virus lo llevamos nosotros, no corre por la calle y demás, pero no nos podemos acercar a más de 2 metros, sino mascarilla y siempre lavado de manos. Bueno, no lo repetimos. Un abrazo. Efectivamente, un abrazo. Chao. Adiós, Cristóbal. Me preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix.